¿Qué harías si, en un día común, encontraras una fortuna al lado de un hombre herido? Esa es la duda que atormenta a Valentina, una mensajera de 29 años en la Ciudad de México. Acostumbrada a la prisa y a los desafíos implacables de la vida urbana, vive en un pequeño apartamento y sueña con una vida mejor, pero sus dificultades financieras se acumulan día tras día. Valentina lleva una rutina exhaustiva, enfrentando el estrés de las calles concurridas y la presión de las cuentas por pagar, mientras sus sueños parecen cada vez más lejanos. En un día como cualquier otro, la vida de Valentina cambia drásticamente al ser testigo de un accidente de moto. Un motociclista rico, que aparenta estar por encima de las preocupaciones financieras, pierde el control y cae. Sin pensarlo dos veces, Valentina corre a ayudarlo, llamando a los servicios de emergencia y asegurándose de que no se mueva hasta la llegada de la ambulancia. Sin embargo, al acercarse a la escena, se encuentra con una maleta dejada al lado de la moto. Al abrir la maleta, sus ojos se agrandan al ver una inmensa cantidad de dinero. La tentación es grande y, en un instante, ella imagina cómo eso podría resolver todos sus problemas. Sin embargo, el dilema moral surge como una sombra. Valentina duda, recordando el estado grave en que se encuentra el motociclista. Su corazón la guía, y, incluso ante la oportunidad de cambiar su vida, decide que no puede quedarse con lo que no es suyo. Con determinación, busca información sobre el hombre herido, que descubre se llama Alejandro y está en estado crítico, pero aún vivo. Valentina se dirige al Hospital General, decidida a devolver la maleta a su legítimo dueño. En el hospital, al encontrar a Alejandro, él expresa su gratitud de manera sincera y, en un momento inesperado, revela que no tiene herederos. Alejandro propone un matrimonio inmediato, como forma de garantizar que Valentina reciba su fortuna si algo le sucediera. La propuesta la sorprende y la deja confundida. A pesar de la situación desesperada, Valentina rechaza, enfatizando que ayudó porque era lo correcto, y no por interés en bienes materiales. A medida que el vínculo entre ellos se fortalece, Valentina no puede ignorar el estado de salud de Alejandro. En un acto de altruismo, ofrece una parte de su hígado para salvar su vida. Es una decisión que transforma la urgencia del momento en una nueva perspectiva sobre lo que significa amar y sacrificarse. Las pruebas revelan que ella es compatible, y Valentina se somete a la cirugía, que, aunque exitosa, trae complicaciones para Alejandro. Tras la operación, Valentina se dedica a cuidar de Alejandro durante su recuperación, y su relación se profundiza en una conexión emocional genuina. Sin embargo, la llegada de la familia de Alejandro saca a la luz intereses financieros, revelando una tensión que Valentina no esperaba. Aún así, ella se mantiene firme, convencida de que su amor por Alejandro es verdadero. Con el tiempo, Alejandro se recupera y le hace una nueva propuesta de matrimonio a Valentina, ahora basada en el amor que han desarrollado. Ella acepta, y juntos deciden usar la fortuna de Alejandro para ayudar a otros, fundando una institución benéfica que refleja sus nuevas prioridades. Mientras sueñan con el futuro, hablan sobre formar una familia, comprometiéndose a construir un hogar lleno de amor, generosidad y compasión, representando todo lo que han aprendido el uno del otro. La historia de Valentina y Alejandro es un viaje emocionante que desafía las expectativas, mostrando que, incluso en medio de desafíos y conflictos, el amor y la solidaridad pueden transformar vidas. Valentina estaba en un momento de su vida en el que todo parecía alinearse, pero la realidad insistía en traer nuevos desafíos. Tras la cirugía exitosa y la recuperación de Alejandro, se encontró en un nuevo mundo. El amor que había florecido entre ellos era puro, pero la fortuna de Alejandro atraía no solo admiradores, sino también personas con intenciones oscuras. La familia de Alejandro, que hasta entonces había permanecido distante, apareció como una tormenta, dispuesta a reclamar lo que consideraban suyo por derecho. Los primeros en llegar fueron los primos de Alejandro, que se mostraron afectuosos y preocupados, pero pronto revelaron su verdadero interés en cuanto la conversación se centró en la herencia. Valentina se dio cuenta de que, detrás de las sonrisas, había un plan para manipular a Alejandro, poniendo en duda sus buenas intenciones. La presión comenzó a pesar sobre ella, llevándola a cuestionar si realmente tenía el derecho de estar al lado de Alejandro en esta nueva vida. En medio de esto, Valentina también enfrentaba su propia lucha interna. La sensación de estar en una relación con alguien que tenía tanto que perder la hacía sentir insegura. Se preguntaba si realmente era digna del amor que Alejandro le ofrecía. ¿Qué tenía para ofrecer, además de su amor y dedicación? El peso de las expectativas la dejaba ansiosa, y, a veces, se sentía como una impostora. Mientras tanto, la amistad entre Valentina y Alejandro crecía, pero no sin desafíos. Alejandro, ahora más fuerte, comenzó a levantarse, pero la presión de su familia y la necesidad de probar su independencia lo volvían cada vez más distante. Valentina trataba de apoyarlo,
pero la frustración crecía cuando sentía que Alejandro se encerraba en un capullo, luchando contra demonios personales que ella no lograba entender completamente. La comunicación, que antes era clara y abierta, comenzó a tornarse tensa y llena de silencios incómodos. Un día, tras una discusión sobre la influencia negativa de su familia, Valentina decidió salir a despejar la cabeza. La ciudad estaba vibrante, llena de vida, pero ella se sentía perdida. Mientras caminaba por las calles concurridas, encontró a un grupo de trabajadores de la construcción, todos riendo y conversando. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Manuel, la notó y la invitó a unirse a ellos. La simplicidad de aquel momento, la camaradería y la alegría genuina en las pequeñas cosas hicieron que Valentina reflexionara sobre sus propias circunstancias. Manuel, al darse cuenta de que Valentina estaba pensativa, comenzó a compartir historias sobre su vida. Contó cómo, a pesar de las dificultades, siempre encontró fuerza en su familia y en la comunidad. Hablaba sobre el valor de ayudar a los demás y cómo eso creaba un ciclo de apoyo y amor. Las palabras de Manuel resonaron profundamente en Valentina, quien comenzó a entender que, además del amor por Alejandro, había un amor mayor por sus propias convicciones y por aquellos que realmente necesitaban ayuda. Después de esa conversación, Valentina decidió que no podía permitir que las inseguridades y la presión de la familia de Alejandro la desanimaran. Necesitaba luchar no solo por su amor, sino también por su propia identidad. Decidida, regresó a casa y habló con Alejandro sobre lo que sentía. Para su sorpresa, él estaba igualmente confundido y ansioso, sintiéndose presionado por las expectativas de su familia y por la responsabilidad que ahora llevaba. La conversación fue un parteaguas. Prometieron enfrentar los desafíos juntos, compartiendo sus inseguridades y formando un equipo más fuerte. Sin embargo, la tensión de la familia de Alejandro continuaba creciendo, y pronto se convertiría en una batalla que pondría a prueba no solo su amor, sino también su fortaleza emocional. La situación se agravó cuando un primo de Alejandro, Ricardo, comenzó a hacer amenazas sutiles, insinuando que Valentina no tenía lo que se necesitaba para ser parte de la familia. Intentaba plantar semillas de duda en la mente de Alejandro, instigando celos y desconfianza. Valentina, al darse cuenta de la manipulación de Ricardo, decidió que no podía quedarse en silencio. Con valentía, confrontó a Alejandro sobre los comentarios de Ricardo, revelando la presión que sentía. Alejandro, al escuchar las preocupaciones de Valentina, comenzó a ver la situación desde otra perspectiva. Se dio cuenta de que no podía dejar que otros decidieran lo que era mejor para él y para Valentina. Esta nueva determinación reavivó la llama del amor entre ellos, pero los desafíos apenas comenzaban. Las batallas que vendrían exigirían no solo valentía, sino una profunda reflexión sobre lo que realmente importaba en sus vidas. Valentina se encontró en una prueba de fuego, donde necesitaría reafirmar sus creencias y su valor, no solo como pareja de Alejandro, sino como mujer dispuesta a luchar por un futuro que reflejara sus ideales de amor y solidaridad. Cada obstáculo que surgía la forzaba a confrontar sus inseguridades, pero también la preparaba para convertirse en la mujer fuerte que siempre supo que podía ser. Valentina sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Cada día se convertía en un nuevo desafío, y la presión de la familia de Alejandro parecía aumentar a cada instante. Ricardo, el primo manipulador, no se contentaba solo con sembrar dudas. Comenzó a hacer visitas imprevistas, siempre acompañado de una aura de desconfianza y desdén. Valentina sentía su mirada crítica sobre ella, como si estuviera siendo evaluada en cada momento. Esta vigilancia constante la dejaba nerviosa e insegura, y no sabía cómo protegerse de la influencia negativa que Ricardo ejercía sobre Alejandro. Esa mañana, tras otra visita de Ricardo, Valentina decidió que necesitaba un espacio para respirar. Fue al parque donde solía pasear sola, buscando un momento de reflexión. El sol brillaba y los niños jugaban a lo lejos, pero la tranquilidad a su alrededor no lograba disipar la tormenta en su mente. Se sentó en un banco y cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. Sin embargo, las inseguridades volvieron a atormentarla. La voz de Ricardo resonaba en su mente, cuestionando su valor y su lugar junto a Alejandro. ¿Qué tenía para ofrecer además de amor? Mientras intentaba concentrarse, Valentina vio una escena familiar. Un padre, con su hijo pequeño, le enseñaba a andar en bicicleta. El niño, al caer, se levantaba y lo intentaba de nuevo, con la determinación de quien no se deja abatir. Esa imagen tocó profundamente a Valentina. Se dio cuenta de que, al igual que el niño, también necesitaba levantarse después de cada caída. El amor que sentía por Alejandro era lo suficientemente fuerte como para enfrentar los desafíos, pero necesitaba ser más fuerte, más confiada. Con esta nueva perspectiva, decidió que si no podía cambiar la opinión de la familia de Alejandro, al menos podría cambiar la suya propia. Sin embargo,
la vida tenía otros planes. Algunos días después, Valentina recibió una llamada inesperada de una amiga de larga data, Clara. No se hablaban desde hacía meses, y la llamada la tomó por sorpresa. Clara estaba pasando por un momento difícil y pedía ayuda. Valentina, a pesar de su propia lucha, no dudó en ofrecer apoyo. Esta conexión trajo un nuevo propósito a su vida y le hizo darse cuenta de que la solidaridad y la empatía son fundamentales, no solo para ayudar a los demás, sino también para crecer internamente. Mientras Valentina se involucraba en la situación de Clara, Alejandro parecía cada vez más distante. La presión de su familia lo consumía, y estaba luchando por encontrar un equilibrio entre el amor que sentía por Valentina y las expectativas familiares. Valentina se dio cuenta de que, por más que intentara apoyarlo, Alejandro estaba en una batalla interna que ella no podía entender completamente. Esta percepción la dejó angustiada, pues sentía que, incluso con todo el amor, no podía alcanzar al hombre que amaba. Un día, en una conversación tensa, Alejandro reveló que estaba siendo presionado para reconsiderar la relación. Ricardo, en sus embestidas, sugirió que debería salir con alguien más adecuada, una mujer de su clase social, que pudiera soportar el peso de la familia. Valentina sintió como si un balde de agua fría se hubiera derramado sobre ella. El miedo a perder a Alejandro la envolvió, y, por un momento, se preguntó si todo su esfuerzo habría sido en vano. Esa noche, mientras observaba las estrellas por la ventana, Valentina reflexionó sobre su vida. Recordó las palabras de Manuel y cómo la simplicidad y la fuerza de la comunidad la inspiraron. Decidió que no permitiría que la duda de Ricardo la definiera y que, independientemente de lo que sucediera, ella sería fiel a sí misma. Con esa determinación, no solo lucharía por su amor, sino que también se convertiría en la mujer que siempre quiso ser. Valentina planeó una conversación franca con Alejandro, donde discutirían no solo los problemas que enfrentaban, sino también lo que cada uno realmente deseaba. Cuando finalmente se sentaron a conversar, la tensión era palpable, pero Valentina estaba decidida a no dejarse abatir. Con valentía, expuso sus inseguridades, pero también su amor incondicional. Alejandro, conmovido por su sinceridad, comenzó a abrir su corazón, revelando cuánto se sentía perdido entre sus obligaciones familiares y sus propios sentimientos. Esa conversación fue un paso importante, pero la batalla estaba lejos de terminar. Ricardo, al darse cuenta de que sus tácticas no estaban funcionando, decidió intensificar sus ataques. Comenzó a difundir rumores sobre Valentina en la familia, tratando de socavar su imagen, y en consecuencia, la relación con Alejandro. Valentina se enteró de esto a través de una tía de Alejandro, que, preocupada, decidió avisarle. Al escuchar las palabras de la mujer, su determinación solo creció. Sabía que no podía dejar que las mentiras de Ricardo la derribaran. Valentina decidió tomar una actitud. Con la ayuda de Clara, que había encontrado un nuevo ánimo para vivir, organizó un encuentro con la familia de Alejandro. Era hora de mostrar quién realmente era y lo que representaba. Se preparó con cuidado, eligiendo sus palabras con precisión, determinada a conquistar su respeto. El día del encuentro llegó y, mientras se dirigía a la casa de Alejandro, su corazón latía acelerado. No sabía cómo sería recibida, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Dentro de ella, una llama de coraje ardía. Valentina sabía que no era solo una lucha por Alejandro, sino una lucha por su propia identidad y por el amor que creía merecer. La jornada que la aguardaba sería larga y llena de giros, pero estaba decidida a no rendirse. Con cada paso, se sentía más fuerte, más preparada para lo que estaba por venir. Valentina llegó a la casa de Alejandro con el corazón acelerado. La expectativa se mezclaba con el miedo, pero estaba decidida a presentarse como realmente era. La sala estaba llena, y las miradas de la familia de Alejandro la observaban con curiosidad. Respiró hondo, tratando de encontrar el coraje que había acumulado desde que decidió enfrentar a Ricardo y su influencia negativa. Al entrar, Valentina fue recibida con sonrisas forzadas y murmullos discretos. La tensión en el aire era palpable, y podía sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. La mirada de Alejandro, a su lado, era una mezcla de apoyo y preocupación. Sabía que esta era una batalla crucial, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionaría su familia hacía todo aún más difícil. Valentina comenzó a hablar, sus palabras saliendo de forma vacilante, pero decidida. Contó sobre sus orígenes, su familia y cómo siempre había trabajado para construir su vida. Quería que viera no solo a la mujer que amaba a su hijo, sino también a la mujer que era, fuerte, independiente y llena de sueños. Con cada palabra, se sentía más confiada, pero la atmósfera a su alrededor no parecía cambiar. Sin embargo, cuando Valentina mencionó a Ricardo, la tensión aumentó. El primo de Alejandro estaba presente,
y su mirada burlona no pasó desapercibida. La interrumpió, haciendo bromas e insinuando que no era digna de su primo. Sus palabras cortaron como cuchillos y, por un momento, Valentina dudó. La inseguridad que pensó haber superado volvió con fuerza total, y sintió que sus piernas temblaban. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Estaría realmente a la altura de esa situación? Alejandro intentó defender a Valentina, pero Ricardo no se detenía. Decía que Valentina no pertenecía a ese mundo, que sus esfuerzos eran en vano. Cada insulto parecía una puñalada, y Valentina se sintió perdida. El amor que tanto creía en su corazón estaba siendo atacado por alguien que no la conocía. Miró a Alejandro, buscando apoyo, pero vio una expresión de dolor en su rostro. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. La abuela de Alejandro, una mujer de cabello blanco y ojos penetrantes, se levantó. Con una voz suave pero firme, pidió la palabra. El ambiente se silenció. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tendría que decir esa mujer, que parecía tan frágil? La abuela comenzó a hablar sobre su propia historia, sobre los desafíos que enfrentó y cómo el amor siempre prevaleció, a pesar de las adversidades. Contó que, en su juventud, también fue juzgada y desacreditada, pero que nunca dejó que la opinión de los demás la definiera. Al mirar a Valentina, la abuela dijo, lo que importa es lo que está dentro de ti. El amor verdadero no conoce barreras. Es una elección que hacemos todos los días. Las palabras de la abuela tocaron profundamente a Valentina. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el desprecio que había enfrentado, había personas que creían en ella. La abuela continuó, enfatizando la importancia del respeto y la aceptación, y dijo que la verdadera riqueza está en las relaciones que construimos. En ese momento, Valentina sintió una ola de esperanza. Si esa mujer podía ser tan fuerte y resiliente, tal vez ella también pudiera. Ricardo, al darse cuenta de que la situación estaba cambiando, intentó interrumpir nuevamente, pero la abuela se volvió hacia él con firmeza. El respeto se gana, Ricardo. Y tú no lo estás haciendo. Las palabras de ella fueron como un golpe en el estómago para él. Valentina vio la expresión de rabia en el rostro de Ricardo, que se quedó callado, incapaz de replicar. La conversación rápidamente tomó otro rumbo. Alejandro, ahora más confiado, comenzó a defender a Valentina con fervor. Habló sobre el amor que compartían, las dificultades que enfrentaron juntos y lo mucho que ella significaba para él. Valentina se dio cuenta de que, en ese momento, no era solo una lucha por su amor, sino una lucha por su propia identidad. Finalmente vio que no estaba sola. Después del encuentro, Valentina salió de la casa de Alejandro con una mezcla de emociones. Había enfrentado sus miedos, pero también vio cómo las palabras y acciones de otros podrían afectar su relación. Sentía que había dado un paso importante, pero la lucha no había terminado. La presencia de Ricardo y su influencia seguían siendo una amenaza. Sin embargo, la revelación de la abuela de Alejandro la inspiró. Valentina decidió que no permitiría que los demás la desviaran de su camino. Si quería ser parte de la vida de Alejandro, necesitaba fortalecerse aún más. A partir de ese día, se comprometió a no solo luchar por su amor, sino también a convertirse en la mujer valiente que sabía que podía ser. Valentina se dio cuenta de que la jornada apenas comenzaba. Lo que parecía ser un simple encuentro se había transformado en un parteaguas, abriendo nuevas posibilidades y desafíos. Estaba dispuesta a enfrentar todo esto, con la certeza de que, independientemente de lo que sucediera, permanecería fiel a sí misma. Valentina salió de la casa de Alejandro con el corazón aún acelerado, pero ahora por razones diferentes. La fuerza de las palabras de la abuela había creado una pequeña llama de esperanza dentro de ella. Sin embargo, mientras caminaba por la calle, no pudo evitar sentir el peso de las miradas y palabras de Ricardo. La inseguridad aún la acompañaba, y sabía que la batalla estaba lejos de terminar. En los días siguientes, Valentina intentó concentrarse en su trabajo y en su vida, pero la presencia de Ricardo la atormentaba. No dejaba de acosar sus redes sociales con mensajes sarcásticos y comentarios maliciosos. Cada notificación era como un recordatorio de su lucha interna. Valentina decidió que no podía dejarse afectar por él. Recordó las palabras de la abuela de Alejandro y se prometió que no permitiría que la opinión de un hombre insignificante la derribara. Por otro lado, Alejandro también estaba lidiando con las consecuencias de aquella noche. Se sentía dividido entre la protección de Valentina y la lealtad a su familia. Después del encuentro, habló con sus padres, tratando de explicar lo que Valentina significaba para él. La resistencia de ellos era palpable, pero Alejandro estaba decidido a luchar por su amor. Sabía que Valentina necesitaba apoyo, y estaba dispuesto a ser esa ancla. Mientras tanto, Valentina comenzó a reunirse con amigos cercanos, buscando apoyo emocional.
Se sentía más fuerte a su lado, y sus conversaciones ayudaron a elevar su espíritu. Una de esas amigas, Clara, siempre la animaba a expresarse. En una tarde soleada, mientras estaban sentadas en un café, Clara dijo: «Valentina, eres increíble. No dejes que las palabras de Ricardo te hagan dudar de eso. Eres más fuerte de lo que imaginas». Estas palabras resonaron en la mente de Valentina, recordándole la importancia de su propia voz. La vida continuaba, pero Valentina aún sentía un constante enfrentamiento interno. Una noche, mientras se preparaba para dormir, miró al espejo y se cuestionó: ¿quién soy realmente? ¿Qué quiero ser? Estas preguntas la consumían, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que necesitaba encontrar sus propias respuestas. Entonces, decidió que comenzaría a escribir un diario. Poner sus pensamientos en papel podría ser una forma de enfrentar sus miedos y solidificar su identidad. Con el paso de las semanas, Valentina comenzó a notar cambios. Se sentía más confiada al trabajar en sus proyectos e incluso comenzó a participar en pequeños eventos sociales, donde conocía nuevas personas. Cuando apareció una invitación para un evento de la empresa de Alejandro, dudó, recordando la presencia opresiva de Ricardo. Pero, en lugar de huir, decidió que era hora de enfrentar otro desafío. Quería mostrar a todos, incluida ella misma, que era capaz. En el evento, Valentina se sintió nerviosa, pero al mirar a Alejandro, que estaba a su lado, sintió un impulso de valentía. Bailaron, rieron y se divirtieron, y Valentina se dio cuenta de que, a pesar de todos los obstáculos, había un mundo de posibilidades esperándola. Pero, como si la vida tuviera una forma de poner a prueba su determinación, Ricardo apareció, trayendo consigo una ola de tensión. Valentina respiró hondo cuando lo vio acercarse. Estaba acompañado de algunos amigos, y su mirada burlona la hizo sentirse vulnerable nuevamente. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió mantenerse firme. Alejandro se quedó a su lado, y su fuerza la animó a mirar a Ricardo a los ojos. «¿Qué quieres, Ricardo?», Valentina preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Ricardo, sorprendido por su reacción, dudó por un momento. Sin embargo, pronto volvió a hacer comentarios despectivos, tratando de desestabilizarla. Pero esta vez, Valentina no se dejó afectar. Respondió con seguridad, diciendo que no permitiría que él la definiera. Las palabras flotaron en el aire, y, por un instante, Valentina vio un cambio en el comportamiento de Alejandro. Parecía orgulloso de ella. La interacción la hizo darse cuenta de que la batalla no sería fácil, pero ahora tenía el apoyo de personas que realmente se preocupaban. Valentina sabía que necesitaba fortalecer aún más su autoconfianza, y que cada desafío que enfrentaba la hacía más fuerte. Estaba decidida a no dejar que Ricardo o cualquier otra persona la hiciera dudar de su valor. Esa noche, mientras se acostaba, Valentina sintió una nueva determinación. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Y así, con una nueva perspectiva, se preparó para los desafíos que el futuro le deparaba, sabiendo que, independientemente de las dificultades, siempre podría contar consigo misma. Valentina observaba el reflejo en el espejo, ahora más familiar y menos distante. La imagen que antes la dejaba insegura comenzaba a representar la fuerza que estaba descubriendo en sí misma. Después de semanas de lucha interna y externa, había encontrado un nuevo propósito. La presencia de Ricardo, aunque aún intimidante, ya no la dominaba. Había aprendido a valorarse y a alejarse de voces que no la apoyaban. Cada día, Valentina se permitía sentir más. Recordaba las conversaciones profundas con Clara, que a menudo la ayudaban a ver el mundo de otra manera. Clara le recordaba que lo que realmente importaba eran las personas que la rodeaban, y no las críticas vacías de alguien que no la conocía de verdad. Valentina comenzó a darse cuenta de que el apoyo de sus amigos era uno de los pilares que sostenían su autoestima. Juntos, compartían risas, historias y, sobre todo, comprensión. Un día, durante un paseo en el parque con Clara, Valentina encontró a un grupo de jóvenes artistas que promovían una exhibición de arte. La idea de unirse a ellos fue aterradora, pero la curiosidad la impulsó. Siempre había tenido un amor por la pintura, pero nunca se había permitido explorar esta pasión. Inspirada, decidió inscribirse en un taller. Al entrar en el aula, los nervios la invadieron, pero respiró hondo y recordó las palabras de la abuela de Alejandro: la arte es una forma de expresarse y de liberarse. Durante las clases, Valentina comenzó a liberar la creatividad que estaba atrapada dentro de ella. Los colores y formas se convirtieron en una forma de comunicar lo que sentía. Cada pincelada la ayudaba a superar el miedo y la inseguridad. Estaba redescubriéndose y, poco a poco, entendiendo que el éxito no se reducía a dinero o estatus,
sino a la satisfacción de ser quien realmente era. Crear arte era un reflejo de su crecimiento personal, una forma de mostrar al mundo que había cambiado. El taller también trajo nuevas amistades. Entre los participantes, Valentina conoció a Daniel, un joven talentoso que la animaba cada vez que dudaba en su arte. Él creía en ella incluso antes de que ella creyera en sí misma. Sus conversaciones se convirtieron en un espacio seguro para Valentina, donde podía compartir sus miedos y aspiraciones. Su amistad floreció, y Valentina se dio cuenta de que, a veces, las conexiones más inesperadas eran las que más contribuían a su crecimiento. A medida que Valentina se dedicaba al arte, comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. En lugar de dejarse afectar por las palabras de Ricardo, eligió usar su voz para expresarse, ya fuera a través de la pintura o de sus interacciones con los demás. Valentina comprendió que las dificultades eran oportunidades disfrazadas. Cada desafío que encontraba la hacía más fuerte y más resiliente. Un mes después de haber comenzado el taller, Valentina tuvo la oportunidad de presentar algunos de sus trabajos en una pequeña exposición. Los nervios eran palpables, pero la emoción de mostrar su arte superaba el miedo. Al ver a las personas admirando sus pinturas, Valentina sintió una ola de orgullo. Era como si cada obra contara una parte de su historia, una narrativa de superación y transformación. Aquella noche, mientras observaba la suave luz del salón reflejarse en sus creaciones, Valentina se dio cuenta de que no solo había superado los desafíos externos, sino también los internos. Había aprendido a confiar en sí misma y a valorar sus logros. La inseguridad que antes la acompañaba ahora era solo una sombra distante, opacada por la luz de su nueva perspectiva. Al volver a casa, Valentina reflexionó sobre todo lo que había vivido. Sabía que el viaje no terminaría allí, pero ahora estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Su visión del mundo había cambiado, y se sentía más conectada consigo misma y con los demás. Cada día era una nueva oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y Valentina estaba lista para abrazar cada momento. Con una sonrisa en el rostro y un corazón ligero, sabía que la verdadera riqueza estaba en su capacidad de ser auténtica y de cultivar relaciones significativas. Valentina se preparaba para la exposición de sus obras con una mezcla de ansiedad y expectativa. La noche se acercaba, y la idea de mostrar su arte al mundo era a la vez emocionante y aterradora. Sabía que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, la opinión de otras personas sobre lo que había creado. Aquella era la culminación de semanas de trabajo duro, de risas y lágrimas, y especialmente de autoconocimiento. Pero, en el fondo, lo que realmente la asustaba era la posibilidad de que Ricardo, con sus críticas mordaces, estuviera presente. Mientras se arreglaba, los recuerdos de las palabras de Clara resonaban en su mente. Lo que importa es lo que sientes, Valentina. No dejes que las opiniones de otros definan tu valor. Con esto, Valentina respiró hondo y se puso un vestido que la hacía sentir segura. Al mirarse en el espejo, vio no solo a una joven artista, sino a una mujer que había aprendido a amarse y a valorarse. Al llegar al lugar de la exposición, el ambiente pulsaba de energía. Las paredes estaban adornadas con las obras de sus compañeros, y la música suave llenaba el espacio. Valentina sintió un frío en el estómago, pero también una llama de determinación. No estaba allí para agradar a nadie, sino para compartir su verdad. A medida que la noche avanzaba, Valentina se dejó llevar por las conversaciones y los elogios sinceros que recibía. Cada comentario positivo sobre su arte la animaba aún más. Sin embargo, la tensión comenzó a aumentar cuando vio a Ricardo en un rincón de la sala, observándola. Él siempre había sido una figura de autoridad en su vida, y su presencia la hizo sentir pequeña, vulnerable. Ricardo se acercó lentamente, y Valentina sintió su corazón acelerarse. Él miró sus pinturas con una expresión neutra, y Valentina se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando su evaluación. Esas palabras podrían derribar toda la confianza que había construido. Interesante, comentó, sin emoción. ¿Pero realmente crees que esto es arte? Esas palabras cortaron como un cuchillo. El ambiente a su alrededor pareció vaciarse, y Valentina se sintió paralizada por un momento. El miedo y la inseguridad regresaron con fuerza, y la antigua Valentina, llena de dudas, parecía estar a punto de resurgir. Pero, en lugar de dejarse llevar por la negatividad, una nueva idea surgió en su mente. Recordó las conversaciones con Daniel, que siempre la animaba a creer en su visión. Con un nuevo sentido de propósito, Valentina miró a los ojos de Ricardo y dijo: sí, creo que es arte. Cada pincelada representa una parte de mí, de mis luchas y victorias. Y eso, para mí, es lo que realmente importa. Silencio. El brillo de sus ojos desafiaba cualquier crítica que pudiera venir después. Valentina sintió una ola de valentía recorrer su cuerpo.
Se estaba poniendo en primer lugar, defendiendo sus creaciones y, sobre todo, a sí misma. El miedo que antes la dominaba comenzó a disiparse. Ricardo la observó, y por un breve momento, ella vio una chispa de sorpresa en su mirada. Valentina continuó, ahora con más confianza. El arte es sobre la expresión y la conexión. No se trata de complacer a todos, sino de ser verdadera contigo misma. Al terminar la frase, sintió un peso enorme ser retirado de sus espaldas. No importaba lo que Ricardo pensara, se había liberado de su influencia. La conversación atrajo la atención de otras personas alrededor, y Valentina se dio cuenta de que ya no estaba sola. Clara y Daniel se acercaron, listos para apoyarla. Eran su nueva familia, personas que la valoraban por quien era, y no por lo que podría representar. El calor de las nuevas amistades la envolvió, y Valentina se dio cuenta de que se había transformado. Ricardo, en silencio, se alejó, y Valentina se sintió ligera. La tensión que antes la paralizaba ahora se transformaba en una sensación de libertad. Había enfrentado su mayor miedo y, más importante, se había encontrado en el proceso. En ese instante, Valentina entendió que la verdadera riqueza no estaba en agradar a los demás o en conquistar un estatus social. La verdadera riqueza estaba en su capacidad de expresarse, de conectarse y de ser fiel a sí misma. El éxito, se dio cuenta, era un reflejo de su propia jornada y de su valentía para ser auténtica. Esa noche, al mirar sus obras expuestas, Valentina sonrió. Había superado no solo un desafío, sino una serie de obstáculos internos que la mantenían atrapada. Con cada pincelada, se había redescubierto, y ahora estaba lista para abrazar el mundo con su corazón y su arte. La jornada apenas comenzaba, y Valentina sabía que contaba con el apoyo y el amor de quienes realmente importaban. Después de la intensa conversación con Ricardo, Valentina sintió una ola de alivio. La tensión que dominaba su cuerpo se disipó, y se dio cuenta de que estaba rodeada de miradas alentadoras. Clara y Daniel estaban allí, listos para celebrar su victoria. Valentina sonrió para ellos, una sonrisa genuina que reflejaba tanto la liberación que sentía como la alegría de estar rodeada de personas que la apoyaban. Clara fue la primera en romper el silencio. Sabía que lo lograrías, Val. Eres más fuerte de lo que imaginas. Las palabras de su amiga la tocaron profundamente. Clara siempre fue el tipo de persona que veía la luz en los demás, y ahora era el turno de Valentina brillar. Daniel se acercó, con un brillo en los ojos. Tu arte es poderoso. Esa última pintura que hiciste, sobre la libertad, es simplemente increíble. Siento tu energía en ella. Valentina sonrió una vez más. Era un sentimiento indescriptible saber que su arte tocaba a otras personas. Había comenzado a crear para sí misma, pero ahora veía que sus obras podían resonar en la vida de los demás. La noche continuó, y Valentina se permitió disfrutar del momento. Cada elogio, cada conversación, la hacía sentirse más confiada. Se dio cuenta de que la exposición no era solo un evento para mostrar su arte, sino una celebración de quien se había convertido. La ansiedad que antes la consumía ahora era reemplazada por una sensación de pertenencia y realización. Con el paso de las horas, Valentina notó que Ricardo ya no estaba a la vista. Se había alejado, y la joven artista se sintió agradecida por eso. Su presencia ya no tenía el poder de arruinar su momento. Valentina se volvió hacia Clara y Daniel, que conversaban animadamente. Decidió unirse a ellos y compartir sus reflexiones. A veces, me pregunto por qué dejé que la opinión de una sola persona me afectara tanto, dijo Valentina, mirando a sus amigos. Fue como si viviera a la sombra de lo que él pensaba, como si mi arte no tuviera valor hasta que él dijera que lo tenía. Clara asintió, comprendiendo la lucha de Valentina. Es fácil dejarse llevar por voces negativas. Pero la verdad es que tú eres la única que puede definir tu valor. Y hoy te has demostrado capaz de hacerlo. Daniel estuvo de acuerdo, añadiendo, el arte es una forma de expresarse, y nadie puede quitarte eso. Encontraste tu voz y la usaste. Eso es lo que realmente importa. Valentina reflexionó sobre las palabras de sus amigos y sintió una ola de gratitud. Había aprendido que la verdadera fuerza venía de dentro y que las opiniones ajenas no podían definir quién era. El miedo que antes la paralizaba ahora era solo un recuerdo lejano. Al final de la noche, mientras las luces de la exposición se apagaban, Valentina se despidió de Clara y Daniel. Se sentía exhausta, pero también llena de energía. Al salir del lugar, el aire fresco de la noche la abrazó como un cálido abrazo. Valentina miró al cielo estrellado y sonrió, sabiendo que ese era solo el comienzo de su viaje. En los días que siguieron, Valentina continuó recibiendo mensajes de personas que habían visto sus obras. Muchas de ellas compartían historias de cómo el arte las había inspirado a enfrentar sus propios miedos e inseguridades.
Estas interacciones la dejaron emocionada y más determinada que nunca a seguir creando. Decidió que no solo continuaría pintando, sino que también le gustaría ayudar a otras personas a encontrar su voz artística. Valentina comenzó a organizar pequeños grupos de arte, donde personas de todas las edades podían expresarse libremente, sin miedo al juicio. Era una forma de retribuir y mostrar que todos tienen algo valioso que compartir. Con el tiempo, Valentina se dio cuenta de que la exposición no fue solo un evento único, sino un hito en su vida. Se sentía más conectada consigo misma y con los demás, y el arte se convirtió no solo en una pasión, sino en una forma de construcción de comunidad. Valentina aprendió que la verdadera belleza del arte reside en la capacidad de tocar la vida de las personas, y ahora, más que nunca, estaba lista para dejar su huella en el mundo. Valentina sintió un profundo crecimiento dentro de sí misma después de la exposición. Su viaje no había sido solo sobre el arte, sino sobre el redescubrimiento de su propia voz y fuerza. A través de las interacciones que tuvo con las personas que se conectaron con sus obras, se dio cuenta de que su arte tenía el poder de inspirar y transformar vidas. Esta realización fue un verdadero punto de inflexión. La joven artista comenzó a entender que el éxito ya no se mediría por la aprobación de una sola persona o por la cantidad de elogios recibidos. Para Valentina, el verdadero éxito estaba en hacer algo significativo, que pudiera tocar el corazón de los demás. Al organizar grupos de arte, encontró un nuevo propósito: ayudar a otras personas a expresarse y liberarse de sus propios miedos. Esta actitud no solo fortaleció su confianza, sino que también la hizo sentir parte de algo más grande. Valentina observó cómo las personas que participaban en sus grupos comenzaron a florecer. Cada risa compartida, cada historia contada, cada obra creada, era una pequeña victoria colectiva. Con el tiempo, se convirtió en un pilar en la comunidad, un ejemplo de que todos pueden superar sus desafíos y encontrar felicidad en la expresión artística. Su arte, antes una forma de escapar, se transformó en un puente de conexión entre ella y quienes la rodeaban. Además, la amistad de Clara y Daniel se solidificó. Ellos estaban siempre a su lado, celebrando cada paso dado. Valentina comprendió que tenía un verdadero tesoro en su vida, amigos que apoyaban sus sueños y la animaban a ser la mejor versión de sí misma. Esta red de apoyo se volvió esencial en su viaje, y Valentina se aseguró de retribuir, siempre alentando a aquellos que se sentían inseguros a encontrar su propia voz. Mientras miraba sus pinturas, no veía solo colores y formas, sino historias, sentimientos y la evolución de una mujer que había aprendido a aceptarse. Valentina pensó en todas las veces que dudó, en cómo había dejado que la opinión de Ricardo la intimidara. Ahora, sabía que la verdadera libertad estaba en ser auténtica, en abrazar sus imperfecciones y en seguir creando sin miedo. Al final, Valentina entendió que la vida es un viaje de nuevos comienzos. Cada desafío es una oportunidad de aprendizaje y cada error, un paso hacia el crecimiento. Estaba agradecida por todas las lecciones que la llevaron hasta allí. La artista que antes se sentía perdida ahora estaba firme en sus propósitos y lista para enfrentar el futuro con valentía. El corazón de Valentina estaba lleno de esperanza y alegría. Al mirar al cielo estrellado en una noche tranquila, hizo una promesa a sí misma: nunca más permitir que la voz de alguien la impidiera ser quien realmente era. La felicidad no estaba solo en los logros, sino en el viaje, en las amistades y en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. La historia de Valentina es un recordatorio poderoso de que todos nosotros tenemos algo valioso que compartir. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Si tú también has enfrentado desafíos, recuerda que es posible superarlos y encontrar tu voz. Comparte tus experiencias en los comentarios e inspira a otras personas. Vamos juntos a construir una comunidad de apoyo y aliento. Da like y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan el poder del arte y la amistad. El momento de actuar es ahora.